Bienvenidos a nuestro espacio de opinión en rojo y negro, en el que hoy queremos ofrecerles a ustedes una reflexión en lo que concierne con una adecuada recolección de nuestros aparatos eléctricos y electrónicos, aquello que comúnmente conocemos como la basura electrónica. Seguramente hemos escuchado cómo los grandes países desarrollados tienen cierto manejo responsable o no de aparatos de este tipo. A nuestro continente nos llegan imágenes de la India, de Vietnam, de esos grandes basureros electrónicos, pero no estamos en nuestro continente y sobre todo en un país como el nuestro, lejos de ello. Cifras que nos ponen a pensar acerca de una gran cantidad de toneladas que se producen solo por la no utilización adecuada y sobre todo que llegue a un destino adecuado de nuestros aparatos electrónicos. Imagínense ustedes nuestros rellenos sanitarios llenos de televisores, computadores, celulares, neveras mismas, donde no debería ser ese el destino final. ¿Dónde cabe nuestra responsabilidad con el medio ambiente y también con la salud? Por eso, a través de la siguiente nota queremos ofrecerles una reflexión acerca de el impacto que tiene en el medio ambiente, incluso en la salud, una inadecuada utilización y reutilización de los aparatos electrónicos y eléctricos. La nota con la que iniciamos nuestro programa de opinión. En los últimos años, la alimentación, la energía y la agricultura sostenible ha tomado gran relevancia para los gobiernos y el futuro del mundo, pero poco se ha tenido en cuenta la tecnología, esta que hace parte de nuestra cotidianidad, como los aparatos electrónicos y eléctricos que al ser objetos comunes, se desechan en grandes masas a nivel global gracias a su obsolescencia programada. Es así como la basura electrónica son todos los desechos generados por productos electrónicos como computadoras, teléfonos móviles, televisores, electrodomésticos, baterías y otros dispositivos electrónicos obsoletos o en desuso. El problema con la basura electrónica radica en su impacto al medio ambiente y en la salud humana. Muchos de estos dispositivos contienen sustancias tóxicas como mercurio, plomo, cadmio, sustancias químicas peligrosas y otros metales pesados que al ser desechados incorrectamente pueden filtrarse en el suelo y el agua, contaminando los ecosistemas y representando un riesgo para la salud humana. En Colombia se ha clasificado en la resolución 851 del 2022 tres categorías de residuos electrónicos. 1. Aparatos electrodomésticos. En esta categoría se clasifican los hornos, enseres de audio y video, enseres menores de cocina, equipos de acondicionamiento de aire, herramientas para el hogar y refrigeración doméstica y comercial. 2. Electrónica y equipos de telecomunicaciones. Aquí se encuentran las antenas de comunicaciones, circuitos y componentes electrónicos, computadoras y equipos de tratamiento de datos, partes y tarjetas para computadores. 3. Maquinaria y equipo eléctrico. Aquí se integran los cables y conductores, equipo industrial, transformadores, pilas, motores y generadores. Lastimosamente, en la actualidad, existe poca conciencia ambiental sobre el tema. Según el sexto reporte de economía circular del DANE, de 8.4 millones de hogares que dijeron separar residuos, tan solo 2.700.000 parece conocer la importancia de clasificar elementos eléctricos y electrónicos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estima que en 2026 se generarán 216.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. De ahí la importancia de generar conciencia frente a la basura electrónica. Seguramente la mayoría de nosotros tenemos en nuestros hogares un aparato eléctrico o electrónico que ya no cumple ninguna función, bien sea desde aparatos de grandes superficies como un televisor o sus similares, pero también una batería de celular, una batería de radio. ¿Qué hacemos con eso que llamamos la basura electrónica? ¿Qué tipo de manejo le damos? Como consumidores nos damos cuenta de la importancia que hay de un uso adecuado de la misma. Vimos en la nota cifras que nos tienen que poner a pensar. Pero imagínense ustedes que en Colombia la generación de residuos electrónicos solo en el año 2021 alcanzó 34.000 toneladas. Eso nos tiene que llevar a crear una conciencia crítica sobre la responsabilidad que nos cabe.
Y precisamente para hablar sobre esta problemática nos acompaña Geraldine Beleño, quien es ingeniera ambiental y ejecutiva de la Fundación Puntos Verdes. Bienvenida, Geraldine. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña igualmente John Alexander Chalarca, quien es profesional de sostenibilidad de nuestra universidad. Bienvenidos. Muchas gracias. Geraldine, uno piensa en esos términos basura electrónica y uno como que se imagina esas imágenes de esos grandes documentales en la India, en muchos otros países asiáticos, personas con cáncer, y uno dice, no, eso no nos va a tocar a nosotros, nosotros no tenemos nada que ver con ello, pero nos damos cuenta que cada vez más se va creando una conciencia sobre la importancia de que el consumidor final llegue efectivamente a una reutilización adecuada del mismo. Desde la Fundación, desde las diferentes organizaciones con las que ustedes trabajan, ¿cómo perciben ustedes que se da ese tipo de manejo adecuado de la basura electrónica en Colombia? Bueno, yo creo que en Colombia estamos en un proceso de crecimiento alrededor del tema, ¿cierto? Digamos que más o menos desde el año 2010 se viene hablando o se viene tratando mucho como desde la normatividad del tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y eso ha hecho que más que nada el sector empresarial y organizacional pues se motive pues como a generar esos buenos procesos de aprovechamiento, y eso mismo ha generado también a que los productores, y cuando hablo de productores me refiero a quienes importan, fabrican, remanufacturan estos equipos acá, digamos, en el país, adquieran ciertas responsabilidades y puedan brindarle a sus consumidores y finalmente a ese generador final del residuo opciones para generar el aprovechamiento de los mismos. Más que una reutilización, es un proceso de aprovechamiento, y por otra parte también tenemos un tema de reacondicionamiento que permite extender la vida útil de los equipos. Entonces creo que es un proceso de crecimiento en el que va el país, fundamentado obviamente en esa buena normatividad que tenemos acostumbrada en el país, pero que nos falta de pronto un poquito llevarla a la práctica, a la realidad. Y en términos de normatividad, así esté la norma, a veces terminamos siendo como ajenos a ella, o hacia dónde podríamos apostarle allí. Claro, sí, digamos que normatividad hay mucha, pero realmente hay que apostarle a que realmente tengamos ese compromiso de aplicarla, ¿cierto? De buscar todos esos mecanismos de los que nos habla la normatividad en este momento para retornar esos residuos a los procesos adecuados de aprovechamiento. Los gestores y transformadores de los residuos existen, los procesos para aprovechar los materiales y convertirlos en materia prima están, pero entonces digamos que ahí hay que motivar de alguna forma a esas empresas, a esas entidades que están generando grandes volúmenes, y a las personas también del común a hacer la entrega responsable y la gestión adecuada de esos residuos. Precisamente, John Alexander, nosotros hablamos de UPB sostenible. Y al hablar de UPB sostenible, hablamos de esas certificaciones y recertificaciones a las que cada vez más accedemos, de basura cero. Dentro de ese basura cero, por supuesto, está todo lo que tiene que ver con un manejo adecuado de lo eléctrico y lo electrónico en términos de basura electrónica. Esos impactos ambientales y sociales de la acumulación de basura electrónica. Nosotros miramos un ecocampus y decimos, claro, estamos llenos de fauna, de flora, ¿a qué le apostamos? Pero ese impacto ambiental, incluso más adelante vamos a hablar, hasta el mismo impacto en salud, cómo se da al interno de nuestra universidad y la responsabilidad que nos cabe. Claro que sí, ese impacto es el que nos lleva a que generemos todo dentro de un sistema, ¿sí? Porque cuando lo tenemos desarticulado, de pronto es más difícil ser muy precisos en cómo hacemos la recolección del residuo, con quién lo gestionamos, cuál es esa sombrilla de cultura que nosotros llevamos hacia toda la comunidad universitaria. Entonces, cuando hablamos de un sistema es porque nos permitimos llegar a un punto en el que podamos tener todo de una forma un poco más controlada, ¿cierto? No solamente tener identificado un gestor, sino también en cuestión de indicadores, saber qué tanto nos estamos aproximando a disminuir esa cantidad de residuos que, en este caso los RAE, se vayan de pronto a un relleno sanitario. Entonces, esto nos ha llevado a que por medio de un sistema de gestión tengamos un mayor control, que esa sería como la bandera de lo que es tener un sistema de gestión integrado. Cuando nosotros hablamos del tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no solamente lo podemos ver como para los grandes consumidores o para los grandes productores, sino que nosotros, aunque estamos dentro del tema de los servicios, que es lo que hacemos nosotros como universidad,
prestar un servicio de educación, pues también generamos residuos entonces de pilas, de computadores, de demás dispositivos que comúnmente estamos utilizando. Esto es importante verlo porque cuando nosotros disponemos solamente uno de estos residuos mal, estamos haciendo una contaminación que no es lineal en un sistema o en un ecosistema, sino que también impacta algo y es en función del tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora un residuo en estar presente en un ecosistema y en generar un gran daño? Entonces, ese también es uno de los puntos que nos mueve a hacer un mayor control de los residuos que nosotros generamos y también de aquellos residuos que las personas tienen en sus casas, porque ahí es donde extendemos el tema de la responsabilidad, ¿sí? Entonces no es solamente el que nosotros generamos acá, sino decirle a los estudiantes, a los profes y a los administrativos, venga, es que si usted en su casa tiene un residuo y no sabe dónde disponerlo, pues nosotros acá le ayudamos también a generar esa disposición. Entonces, una vez al año hacemos, por ejemplo, una jornada postconsumo. Pero durante todo el año tenemos la capacidad en una oficina, con un contenedor, de recibir esos residuos que muchas veces las personas no saben qué hacer con él y finalmente va a un relleno sanitario. Uno a veces cree que es mito, como si dijéramos mito o realidad. Es cierto que la exposición permanente a la basura electrónica o a estos diferentes aparatos, es más, cuando no cuentan con los diferentes sistemas pueden tener efectos en la salud o cancerígenos. Pues bien, el arsénico, el mismo cadmio, que están al interno de todos estos aparatos electrónicos, hacen que nuestra salud esté en peligro. ¿Qué tanta conciencia tenemos al respecto? Geraldine nos ha planteado cómo no solo en términos de regulación, sino la responsabilidad que a cada uno le cabe. John Alexander nos ha dicho cómo al interno de la universidad hay posturas y sobre todo hay campañas, invitaciones. ¿Le apostamos a ello? Pues bien, en la siguiente nota con un ingeniero ambiental miraremos esa problemática en nuestro país, cómo ha venido creciendo, pero sobre todo el impacto que tiene para el medio ambiente. La nota con que los dejamos en este momento. Los principales retos que tiene el país frente a la generación y gestión de los residuos de tecnología, conocidos como RAE, básicamente se remota a las 4 estrategias propuestas en la política nacional, las cuales la primera habla de ¿qué? De la sensibilización y educación, el consumo responsable. Cómo nosotros desde nuestros hábitos cotidianos podemos empezar a tomar iniciativas de consumir responsablemente. La segunda, el desarrollo de instrumentos y estrategias para la recolección. Como por ejemplo hoy en día se puede observar que algunas universidades, algunas empresas toman iniciativas de recolectar o acumular este tipo de residuos para luego disponerlos mediante un gestor adecuadamente. La tercera, podemos hablar de las alianzas público-privadas, a fortalecer todo el sistema de recolección, de generar estrategias que permitan a la ciudadanía entender cómo podemos desde nuestros hábitos mejorar como tal en la parte del consumo responsable. Y la última es la transferencia tecnológica y el desarrollo de infraestructura ambientalmente segura que permita el aprovechamiento de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Colombia, mediante esta política que mencioné anteriormente, ha generado estrategias. Estas estrategias básicamente se pueden llegar a dar a la creación de puntos limpios, donde las personas, los habitantes de los municipios, de las ciudades pueden llevar sus residuos generados desde sus hogares a estos puntos limpios. Entonces mi recomendación a la hora de identificar que tenemos un residuo de un aparato eléctrico o electrónico es que analicemos su ciclo de vida, desde el proceso de la fabricación hasta el proceso en el que se dispone para ser llevado a un relleno sanitario. Entonces la idea es que analicemos o busquemos en las páginas los puntos limpios cercanos a nuestro lugar de residencia y podamos entregarlo a estos gestores que están autorizados ante una autoridad ambiental. Así contribuimos a que los rellenos sanitarios de nuestro país no se saturen y a que estos residuos que son considerados peligrosos no dañen ni afecten el medio ambiente. La responsabilidad que a todos nos cabe en cuanto al manejo y el uso adecuado de lo que llamamos basura electrónica, todos esos aparatos eléctricos y electrónicos, como lo escuchábamos de mano de Sebastián, nuestro ingeniero,
para su producto final, que no terminen en los diferentes rellenos sanitarios y sobre todo causando problemas de cualquier tipo. Cuando uno piensa en ese tipo de terminologías, uno dice, claro, hay una responsabilidad que nos cabe al usuario, pero también a nuestros grandes productores, aquellos fabricantes. Hoy en día nos preocupamos mucho por si el aparato consume menos, pero ¿qué responsabilidad nos cabe para que efectivamente ese tipo de productos puedan tener el menor impacto ambiental? ¿Podemos hablar sobre algo al respecto con su experiencia, Geraldine? Sí, claro, pues digamos que desde la parte de esos productores que están, digamos, poniendo en el mercado toda esa cantidad impresionante de aparatos eléctricos y electrónicos, está en toda la cadena, sí. ¿Cierto? Esto es mucho, tiene que ver mucho con el tema de economía circular, pero entonces desde que los fabricantes están diseñando los equipos, siempre digamos que tiene que estar ahí pensado como esa extensión de la vida útil del equipo, esa facilidad de reparación, esa optimización de los recursos que traen los equipos. Entonces, digamos que desde la planteación del diseño del equipo, pensar en el medio ambiente, ¿cierto? Sí. Entonces, desde ahí incorporar esos temas sostenibles o esos temas ecológicos en la producción de los aparatos. Posterior a eso, digamos que obviamente está bien la comercialización, es necesaria, están los consumidores, que también entonces ahí es donde entra a jugar un papel muy importante y es esa conciencia del consumo responsable, ¿cierto? Si yo adquiero un equipo celular que es totalmente útil y funcional por N años, ¿cierto? 5 o 6 años, evitar entonces hacer el cambio como normalmente lo hacemos, que compramos un celular este año y en el siguiente ya, digamos, como que desechamos ese y compramos el nuevo. O pues o digamos que lo pasamos de generaciones, pero igual eso termina pues generando como un residuo. Entonces digamos que desde el diseño del producto, desde el consumo responsable, desde buscar los procesos adecuados, digamos, si yo soy responsable de esa generación o de esa comercialización de esos equipos, yo tengo que asegurar que esas personas que están comprando mis productos electrónicos tengan un mecanismo, un proceso donde puedan hacer llegar esos residuos y que sean aprovechados o reciclados de la mejor manera, teniendo en cuenta pues que hay toda una normatividad social y que no puede ser hecho por cualquiera, ¿cierto? Sino que tiene que ser una empresa que tenga su licencia ambiental, que tenga los procesos y la tecnología adecuada para realizarlo. Entonces, la responsabilidad estaría también ahí, en que estas empresas que están obligadas bajo la norma, que ahorita lo mencionaba en la nota, la resolución 851 del 2022, que de hecho está pues súper nueva, pero que digamos que amplía para todas las categorías de residuos electrónicos esa responsabilidad de los productores de retornarlos a esos procesos una vez esa vida útil ha terminado. Entonces, está la responsabilidad, yo creo, desde el inicio hasta el final. Soy responsable desde que lo fabrico, desde que lo consumen mis clientes, cuando lo desechan, cuando los recogemos y entonces los enviamos a ese proceso de aprovechamiento, de vigilar que eso se haga de la manera adecuada y pues ser consciente de que yo obtuve mi certificado de gestión, que tuve, digamos, la certeza de que ese residuo se incorporó de alguna forma como una materia prima a procesos productivos mediante la economía circular. Entonces la responsabilidad, creería yo, que para las empresas está dentro de toda la cadena. Sí. Para mí como usuario final, pues digamos como del equipo, como generador del residuo, está también en tener esa conciencia de que si bien, o sea, yo lo adquirí y hay una gran compañía que lo está produciendo, ¿cierto? Y comercializando, yo también soy responsable de los residuos que genero, así como tengo el reciclo, el papel, el cartón, el plástico, los aprovechables tradicionales, pues también ser consciente de que hay otro porcentaje de residuos que son los electrónicos que yo también puedo aprovechar y apoyar, digamos, esa cadena también de aprovechamiento a través de la entrega responsable a los procesos de aprovechamiento. En ese orden de ideas, John Alexander, esa política de responsabilidad social desde todo el campo de sostenibilidad multicampus de nuestra universidad con respecto a lo que tiene que ver con el manejo adecuado de estos residuos. Usted ya nos ha hablado, o sea, sobre todos esos diferentes lugares, esa gestión, pero en asuntos de responsabilidad, cómo pensar la universidad, cómo pensar desde la academia, esa invitación fundamental, porque estamos hablando de que en nuestro campus o en nuestros campus en general hay una articulación con el Estado, con la empresa, pero también un sinnúmero de estudiantes que llegan a nuestras universidades
y que muchas veces no tienen como la conciencia final, porque a veces pareciera que necesitáramos una clase de responsabilidad social para llamar una alerta. ¿Qué decir sobre eso? Así es. Como lo mencionaba hace un momento, de pronto esa parte técnica y operativa Sí. la hemos sabido manejar, y eso es lo que nos ha llevado pues a las certificaciones. Sin embargo, queda algo un poco más amplio, Sí. y es lo que estamos mencionando ya en este momento, y es cómo nosotros como universidad verdaderamente asumimos esa responsabilidad y trasladamos todo esto a los diferentes grupos de interés que nosotros tenemos en la universidad o que nos visitan. Por ejemplo, hay algo que es muy puntual, y es que el término sostenibilidad como tal hace parte de los macroprocesos de la universidad, ¿cierto? Entonces, partiendo desde allí, ya nosotros como universidad estamos diciendo, dentro de nuestro mapa de procesos, estamos hablando de sostenibilidad de una forma transversal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de formación, entonces en nuestro currículo debemos de involucrar diferentes temas ambientales y sociales para que los estudiantes cada vez se acerquen de una forma más real a esto. Asimismo pasa en la parte de proyección, de extensión y de investigación. Hoy las investigaciones que nosotros hacemos estamos en el camino de acercarlas a tener más consolidado aquello que ellos brindan o que ellos soportan dentro de la parte social o ambiental. Entonces, si yo tengo un proyecto de investigación, tener la capacidad de decir, soy responsable también ambientalmente o socialmente con esto adicional, ¿cierto? Entonces, toda esa parte es lo que nos ayuda a ir generando un tema de cultura, no solamente en decirle a las personas, este es un tipo de residuo, este tipo de residuo es muy contaminante, esto lo podemos desechar acá, la universidad se certifica en esto por esto, sino que también nosotros tenemos la capacidad hoy, y también el reto, porque es algo que no está asumido completamente, de transmitirle a nuestros estudiantes, investigadores y otros grupos de interés el tema de dejarle sobre la mesa esa responsabilidad que nosotros tenemos y que tenemos que extender hacia lo que nosotros hacemos, sea en términos de docencia, sea en términos de investigación o en la proyección social que hacemos en la universidad. Geraldine, finalmente es muy común encontrar en nuestros barrios quien vocifera comprando aparatos electrónicos como televisores, neveras, computadores, qué sé yo, cualquier cosa de esas que ya no están en uso. Entonces uno como usuario final dice, ay, qué bueno, mira, hay quien recoge ese tipo de aparatos. Pero, por supuesto, sabemos en términos de responsabilidad que probablemente no son los responsablemente directos de darle un uso adecuado. Hoy alguien tiene en la casa un televisor, por decir algo. ¿Qué recomendaciones dar a esas personas, sobre todo con esas grandes superficies? Porque sabemos que ya nuestros centros comerciales, universidades, tienen determinados puntos verdes efectivamente para depositar pues, baterías normales, baterías de celular, qué sé yo, algún PC, pero ya hablamos de aparatos de otra superficie. ¿Hay líneas donde llamar? ¿O qué recomendación dar sobre esto? Bueno, sí, pues realmente, o sea, alrededor de los RAE, pues de los residuos electrónicos, hay un tema muy fuerte, y es porque antes era muy común conocerlos como la chatarra electrónica, ¿cierto? Y tener, digamos, como en la mente de que hay un beneficio de pronto económico en cuanto al tema de los residuos, pero digamos que es poner sobre una balanza, ¿cierto? Yo voy a recibir 2.000, 5.000 pesos porque me compren esa nevera mala, ese televisor malo, como pasa el carrito vendiéndolos, pero ¿dónde va a terminar ese residuo, ¿cierto? Finalmente lo que sucede en estos casos es que retiran lo que les es más, digamos, provechoso, y el resto, que es normalmente el porcentaje más contaminante, va a parar o al potrerito, a la quebradita, ¿cierto? No es bien dispuesto. Entonces, primero que nada, pues aclarar que esos no son los procesos ni los canales pues como adecuados, y que la recomendación es que hoy en día existen infinidad de posibilidades para gestionar este tipo de residuos. Como lo decían ahorita ustedes, dentro de las organizaciones y las universidades se han generado estrategias, porque ya desde el ejemplo las universidades y las organizaciones lo hacen. Yo tengo que disponer mis residuos electrónicos como organización porque tengo mi responsabilidad. Entonces yo invito a mi comunidad a que lo haga también dentro de los mismos residuos pues, que yo dispongo en la universidad. Entonces está la opción de llevarlos a la universidad, a los centros comerciales. Muchas empresas también dentro de su cultura organizacional tienen el tema de la recolección de los residuos electrónicos de sus colaboradores. Entonces buscar siempre esas opciones como de recolección, de entrega, perdón. Y para el tema de recolección de grandes electrodomésticos, que es como de pronto lo más voluminoso,
pues digamos que si yo tengo la posibilidad de llevarlo a un punto de entrega, pues perfecto, si no, validar con alguna de las instituciones, por ejemplo en este caso Fundación Puntos Verdes, cuando se trata de residuos voluminosos, trata de hacer rutas domiciliarias donde se puedan recolectar estos residuos, o pues si son de menor volumen, existen distintos puntos de recolección donde las personas los pueden llevar. Otro tema es que las personas, o digamos en general la comunidad, no se motivaba mucho a todo el tema de la gestión de los residuos electrónicos, principalmente por desconocimiento, porque estábamos acostumbrados a los materiales aprovechables tradicionales y no a que te digan que vamos a reciclar un televisor o un computador. Entonces, digamos que uno de los mecanismos, por ejemplo, que ha utilizado la Fundación Puntos Verdes para el aprovechamiento adecuado de estos residuos es poder vincular una gestión social a través del aprovechamiento de los residuos electrónicos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que invitamos a toda la comunidad empresarial, pública, privada, las organizaciones, universidades y demás, a que gestionen sus residuos electrónicos por una causa adicional. Claro. ¿Estamos cuidando el medio ambiente? Claro que sí, pero también estamos ayudando a diferentes causas sociales gracias a ese proceso de aprovechamiento de los residuos. Obviamente, en la mayoría de los procesos de reciclaje hay un tema de valorización económica, y lo que nosotros hacemos es reflejar un porcentaje de esa valorización en ayudas a fundaciones, ya sean de animalitos, adultos mayores, niños, jóvenes, familias, que tienen ciertas vulnerabilidades y que lo pueden suplir a través de los residuos. Entonces, digamos como que la recomendación es, listo, de pronto a mí no me mueve tanto el tema de la conciencia ambiental, pero sí me mueve el tema social. Entonces tenemos ahí como dos vías de gestión del residuo. Obviamente siempre quisiéramos que fuera una cultura más desde lo ambiental, desde lo sostenible, pero digamos que hemos venido trabajando desde las dos líneas y eso ha funcionado mucho para lograr una mayor captación de residuos y un mayor aprovechamiento. Entonces, invitarlos a buscar los puntos más cercanos. Como Fundación Puntos Verdes, pues nos pueden encontrar igual en redes sociales y en la página web los diferentes puntos que tenemos de recolección, y asimismo con infinidad de entidades que hay a nivel nacional, pues digamos como que se encargan también de hacer esta misma labor de formas distintas, pero las opciones pues están. ¿Y cómo incentivar desde la academia, precisamente con todas esas orientaciones que nos da Geraldine Alexander, el que haya más conciencia precisamente de la reutilización adecuada? Si alguien en nuestra universidad, por decir algo, tiene un computador que ya no utiliza, pues no necesariamente tiene que llamar al CETIC a preguntarle a través de ustedes cómo se da esa reutilización en todo este programa de sostenibilidad. Bueno, sobre eso, dos cosas. Uno es que, como lo mencionaba hace un momento, una vez al año hacemos la jornada postconsumo, ¿cierto? Entonces, ese voz a voz va llevando a que las personas traigan lo que van guardando en sus casas, porque como no es algo que resulta en grandes cantidades, entonces la gente va archivando en sus casas. Entonces tengo un celular, unas pilas, entre otras tantas cositas. Y la jornada la hacemos varios días, 2 o 3 días, porque entonces el primer día muchas veces las personas se van enterando, y al segundo siguen trayendo cosas, y ha sido muy exitoso porque las personas realmente se dan cuenta de que en lo ambiental es muy importante tener esa responsabilidad. Entonces van llegando y van trayendo diferentes elementos que ya luego, pues por medio de la Fundación Puntos Verdes, hacemos esa entrega final. Entonces esa jornada ha sido muy exitosa, y la gente sigue preguntando hasta cuándo están o cuándo vuelve a haber la jornada, porque cuando es en masa se mueve mucho más. Y lo segundo es que uno de los retos que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de gestión basura cero es fomentar aún más el tema cultural por medio de las comunicaciones de la universidad, ¿sí? Entonces hemos estado más presentes en lo que es, por ejemplo, en Instagram, hemos estado también muy presentes en lo que es en el de interés, ¿cierto? Entonces la universidad hemos visto que se ha movido mucho como con videos, como con toda esta parte audiovisual, que es de pronto lo que más llama la atención de las personas. Entonces es una forma de relacionarlos con el tema ambiental. Entonces está el tema del agua, de la separación adecuada de los residuos, está dentro de esos residuos el tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, porque muchas veces nos mueven mucho esas cifras grandes como las que vimos en las notas, ¿sí? Y darnos cuenta de que aquello que nosotros tenemos puede ser muy pequeño, pero por sus componentes, que muchas veces nosotros mismos desconocemos, terminamos afectando un ecosistema, no solamente en volumen y en espacio, sino en función
del tiempo. Entonces esa parte audiovisual en la universidad es algo que hoy lo estamos posicionando mucho, pero continúa siendo un reto para nosotros el hecho de mover el tema de la cultura por medio de estos espacios que nosotros tenemos en la universidad. Cuando en un espacio como esto queremos ofrecerles a ustedes una mirada acerca de la utilización adecuada de nuestros residuos eléctricos y electrónicos, no pensemos simplemente en las grandes empresas, en las grandes superficies, pensemos como ciudadanos de a pie, como aquellos que en nuestros hogares tenemos un teléfono celular que ya no utilizamos o unas baterías, algo por el estilo, pero también en grandes superficies. ¿Qué uso le damos? ¿Qué conciencia tenemos para no impactar negativamente el medio ambiente? El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A nuestros invitados, mil gracias. A Geraldine como ingeniera ambiental y ejecutiva de la Fundación Puntos Verdes, desde el programa de sostenibilidad de nuestra universidad, John Alexander, gracias por sus aportes y sobre todo a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de Rojo y Negro, donde el cuidado del planeta con el uso adecuado de los aparatos eléctricos y electrónicos y su utilización final se vuelven fundamentales. Los invitamos a que nos sigan a través de todos nuestros canales y sobre todo a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.